Hola chicos, hoy día les voy a hablar de los 3 últimos episodios de Ahsoka, la nueva serie, la más reciente serie de Disney Plus sobre Star Wars. Y la verdad empezaré diciendo que esta es la tercera vez que intento grabar este video. Las primeras veces eran videos separados de cada episodio, pero debido a varios inconvenientes estas últimas semanas no los pude editar. Y cuando he grabado uno más extenso, la explicación de todo, se borró de mi cámara. Así que este video supongo que va a ser un poco más corto de lo que había planificado, porque la verdad estoy cansada. Ay Dios, y no hay batería. Ok, todo está mal. Ok, el inicio. En verdad, estos 3 episodios de alguna forma coincide bien que los haya grabado juntos al final, ya que nos situamos en Far, Far Away, o al menos así lo describen al inicio del episodio 6. No recuerdo exactamente del nombre del planeta al que van, pero lo que sí recuerdo es claramente el título y lo que hace referencia el título. En el 6º episodio es donde hacemos la introducción de los, creo, 2 personajes que faltaban en esta historia. El villano, el antagonista, el principal, creo que va a ser el principal villano de esta historia de Dave Filoni, Thrawn y Ezra. Empecemos un poco con la introducción de Thrawn. La verdad es que si bien el cuerpo, la fisicalidad del personaje que conocíamos de los dibujos no es la misma, creo que la voz hace mucho por cementar este personaje, aparte de la actuación. Creo que el actor, que es el mismo que dio la voz, hace muy buen trabajo representando este villano tan conocido, este villano tan calculador. Creo que estos 3 episodios han logrado presentar toda la magnitud de las emociones de Thrawn. Es alguien muy calculador, muy planificador, es muy frío en sus decisiones y se notaron en los 2 primeros episodios que salió. La verdad estaba muy bien enfocado el personaje, alguien preparado para lo que estaba haciendo, alguien de temer debido a esto, pero por otro lado también lo vimos quebrarse ante la amenaza de Ahsoka. Él conoce muy bien la capacidad que tiene un Jedi, incluso un Jedi solo de lograrlo, y se ve en sus últimos momentos de esta temporada cómo llega a sentir un poco de odio, un poco de miedo. Se rompe un poco la calma que ha tenido el personaje para demostrarte que su mayor enemigo en este punto, su mayor contrincante van a ser los Jedi. 3 de ellos hemos visto, quizás se sumen más, quizás se sumen los otros héroes. Eso está por verse, pero creo que él va a ser el gran villano que va a culminar con la historia que ha construido Dave Filoni. Por otro lado, Ezra, su aparición me pareció muy refrescante debido a que, para no ser el mismo actor, ha hecho un muy buen estudio de lo que el personaje es. Su forma de hablar, incluso la forma de su voz, ha intentado sonar muy parecido a los dibujos, y más que todo su actitud, esta actitud un poco relajada que tiene Ezra de solucionar creativamente los inconvenientes que se enfrenta, donde la verdad él va a hacer todo lo posible para que no los maten, y es muy obvio eso en la forma que dialoga con quienes son sus enemigos en ese momento. Me parece muy bien construido el personaje. Esta adaptación ha sido muy exacta a lo que el show te presentó, y sí viene con gotas de nostalgia esta presentación del personaje de Ezra. Por otra parte, lo que sí podría decir es que si no están acostumbrados al personaje que es Ezra, sí fue un toque diferente en el episodio, ya que inyectó comedia inteligente a las escenas de un poco de tensión, que cortó las escenas, cortó la tensión, pero lo hizo de una forma para mí armónica, pero es porque estoy acostumbrada a su ritmo. No sé cómo alguien que no ha visto todo lo que es Rebels podría reaccionar ante esto. Lo que también fue divertido para mí fue ver la relación entre Sabine y Ezra, y creo que lo que más afectó a esta presentación es que no creo que hubieran suficientes momentos para expresar la complejidad de las emociones de lo que es ver a su hermano después de tantos años. Y más que todo es que hay este vacío donde asumo Sabine le cuenta lo que ha pasado a Ezra, que me hubiera gustado ver un poco más. Me hubiera gustado ver la reacción de Ezra ante las decisiones que tomó Sabine. Aquí no hay ningún cambio en su actitud. Puedes asumir que le entendió o puedes asumir que no le dijo, pero creo que hubiera sido interesante ver de nuevo esa dinámica cuando los dos están enfrentados por algún detalle, porque sí ha pasado en Rebels y sí hubiera sido chévere ver la variedad que tiene esta relación, que a pesar de todo lo que pueda pasar se siguen queriendo, siguen siendo como hermanos, y sigue siendo un momento importante. Y creo que fue acortado debido a los demás factores que se presentaron en el show, que me hubiera gustado explorar. Otra cosa que me pareció un poco corta en cuanto al personaje de Sabine es que solo hacen referencia a lo que pasó con los mandalorianos. Espero que sea
porque van a explorar esto un poco más adelante en otro contenido, ya sea otra serie, ya sea una película, sobre cómo fue la destrucción final de Mandalore, lo que motivó a Ahsoka a dejar de entrenar a Sabine. Pero hubiera sido muy interesante al menos ver un poco del flashback de esto para entender la complejidad de la relación entre Ahsoka y Sabine. Creo que hemos visto la reconstrucción de esta relación, pero debido a que no vimos la creación neta de esta relación, es mucho más difícil conectar con este dúo, a pesar de que tienen una química muy buena, una dinámica muy buena entre las dos. Se nota esta relación de maestro y padawan, que creo que hubiera sido mucho más interesante explotarla, o al menos presentar escenas previas. Sé que quizás no hubiera coincidido con lo que este show estaba haciendo, pero me hubiera gustado ver eso. Quizás un serie de cortos antes del show, o quizás un episodio dentro de alguna serie como El Mandaloriano, como hicieron con Boba Fett. Y la verdad, espero que sí pase en los shows o películas que vienen cara a esta historia dentro de Star Wars. Y claro, cuando juntas estos tres que empiezan ya a desarrollar la fuerza, me gusta que se hayan tomado tiempo en hacer que Sabine desarrolle su dominio de la fuerza, que hacen las escenas de pelea del último episodio mucho más interesantes, mucho más opresivas, a pesar de que se mantenía muy en línea al Jedi contra los Stormtroopers. Pero claro, al final cuando Ahsoka se enfrenta a Morgan, creo que es mucho más interesante esa pelea. Está muy bien coreografiada, está muy bien trabajada. Creo que la intervención de Sabine era de esperarse, pero a la vez satisfactoria, de esta relación, como dije, de padawan y maestro. Y todo funciona muy bien en esa parte para mí. Quizás un poco más de acrobacias y saltos y peligros hubiera sido más llamativo, pero aún así cumple con la función de este show. La tranquilidad y la paciencia que tiene Ahsoka para pelear, porque en esta versión mayor de Ahsoka se nota esto, va muy bien con la historia que han presentado. Y claro, Rosario Dawson hace un increíble trabajo siendo Ahsoka, lo dije desde el primer episodio y lo confirmo después de estos 8 que hemos visto con ella. Creo que la adaptación de dibujo a live action ha funcionado perfecto en todos los personajes para mí. Creo que Dave Filoni ha casteado a las personas correctas para llevar a este personaje, que no se pierda la esencia del original, pero que permita darle una nueva vida con los live action, que me pareció increíble. Ahora sí hablemos un poco de Dave Filoni y el trabajo que ha hecho con no solo Ahsoka, sino con la historia que está construyendo, porque si somos honestos, fuera de lo que se han hecho en las películas, Dave Filoni, en algunas partes con ayuda de Jon Favreau, pero más que todo Dave Filoni es quien ha resurgido o ha ayudado a resurgir lo que es Star Wars. Desde su versión de Guerras Clónicas, cogiendo las precuelas, que hay un montón de fans mayores a mí que detestan. Yo crecí con ellas, así que yo sí les tengo un cariño muy especial y no les veo todos los problemas que el resto del mundo los ve, y creo que mi generación hace eso. Pero el punto es que cogió esto que ya era de por sí muy controversial y creó una historia muy consistente. Él fue el que creó un Anakin que hemos visto ahora, bien construido, mucho más complejo, mucho más interesante de ver, ya que lo vimos por temporadas mostrar la variedad de sus emociones, de sus creencias, de su formación, lo que llegó a impactarlo. Fue muy interesante haber visto cómo concluye la historia de Anakin en esta historia. Quizás siga, quizás no, pero esto lo resalto debido a que Dave Filoni ha sido capaz de navegar durante las 3 trilogías con su propia narrativa y crear una narrativa muy consistente, muy bien lograda, que está sembrando los frutos con Ahsoka. Porque siendo sinceros, Ahsoka es un show que se basa en la premisa de traer de vuelta a Thrawn y traer de vuelta a Ezra. Pero creo que Ezra y los Rebels se vuelven de alguna forma secundario ante el punto de traer de vuelta al villano de la historia. Y utilizan a Ahsoka, un personaje que ha crecido con él, que tiene muchas características muy interesantes de ver en pantalla, para narrar esta historia. Muchos dirían que poner ese scroll en el inicio de la siguiente historia o de la siguiente película de que Thrawn fue liberado hubiera bastado, pero el hecho de que logró no solo darte la satisfacción de conectar con los Rebels, de traerlos al live action, de traerte una Ahsoka que es un fan casting, la verdad sí empezó muy bien lograda, mucho más madura, traerte de nuevo a Anakin, completar el entrenamiento de Ahsoka, todo esto junto con su premisa general que era liberar a Thrawn, me parece un muy claro ejemplo de lo que una buena
redacción, una buena historia es capaz de hacer. Como dije, él ha cogido momentos muy controversiales dentro de la franquicia para crear su historia y aún así es consistente, está bien lograda, está bien encapsulada y de alguna forma ha permitido darle un aire fresco a Star Wars, especialmente después de la recepción de la nueva trilogía, que en verdad quisiera que él siga o alguien con su mismo talento, su mismo amor, logre reivindicar a los personajes que hemos visto en la última trilogía, porque así como hicieron con Hayden Christensen, me gustaría ver lo mismo con Daisy Ridley, con Oscar Isaac, con John Boyega, porque, y aquí viene lo tóxico del fandom de Star Wars, es haber destruido de alguna forma a estas personas que lo único que están haciendo es su trabajo, y sí me parece una característica de los fandom que no debería darse. O sea, pueden no estar contentos con la historia que se presentan, pero no pueden odiar a las personas que dieron todo de sí por intentar hacer lo mejor posible con el material que les dieron. Porque ya hemos visto, tenemos 2 versiones de Anakin para tener una prueba de algo que fue no bien escrito, no completamente bien logrado y de algo que ha sido trabajado por años. Y la versión que están amando ahorita las personas, la versión que le dio a Hayden Christensen una posibilidad nueva, es la que está bien lograda y bien escrita, demostrando que el actor no era el problema. Y creo que es lo mismo que se podría aplicar a muchas otras historias dentro de Star Wars, que el fandom ha hecho sean historias de terror para los actores y que quizás cueste más traer jóvenes talentos para continuar con esta historia. Porque hasta ahorita están jugando dentro de una caja muy bien creada por Dave Filoni, pero que se mantiene de alguna forma conectado a la trilogía original que las personas más aman. Y sí me gustaría que Star Wars se extienda, sí me gustaría que Star Wars crezca, pero debería disminuir un poco la toxicidad dentro del fandom para que se intente al menos construir una historia mucho más variada, mucho más rica, con géneros de cine diverso, además de diferentes medios de historias. Pero ya, ese fue el paréntesis que viene en conexión con Ahsoka, porque regresando a la serie, los otros 2 personajes que me parecieron muy interesantes fueron los antagonistas, que nunca les quise llamar villanos, pero eran los principales, al menos en la primera parte de la temporada, Baylan y Shin. Empecemos con Shin. Shin es un personaje muy atractivo, muy atrayente desde el inicio. Todo construye un personaje muy llamativo. El problema con estos personajes llamativos es que era muy claro que a la segunda parte del show, al venir Trump, dejó de ser tan importante en la narrativa y se vio claramente cómo se perdió. Me gustaría que tomen su personaje y lo exploten más, me gustaría que te cuenten un poco más de su relación con su maestro, al igual que con los problemas que tengo con esos vacíos de Ahsoka, Sabine y Ezra. También me gustaría llenar esos vacíos de Shin con Baylan, cómo la encontró, por qué la empezó a entrenar, qué vio en ella y todo lo que ella busca, porque vemos muy poco de sus motivaciones más allá del pequeño diálogo que hace Baylan antes de separarse de ella. Así que eso sí me dejó como un poquito agridulce, quería ver más y tengo este sentimiento con muchos de los personajes de la historia. El siguiente es Baylan. Sí tuvimos más de él, quizás no en flashback, pero sí en diálogos. Creo que es muy fácil de ver cómo él llegó a este lado turbio de la fuerza, porque no es completamente el lado oscuro hasta donde se vio en el show. Me gustó que su búsqueda se decantara por el hecho de que era un equilibrio más allá del equilibrio que se ha venido experimentando, de alguna forma destruir lo que se había creado para crear algo estable. Es creo que la búsqueda de muchos antihéroes que surgen, pero lo interesante de él no solo es el camino que él escoge, sino la potencialidad de la exploración de la fuerza, el misticismo de la fuerza que se podría dar con su personaje, que lamentablemente o se hace en un medio escrito o se recastea al personaje para hacer esta exploración, porque siento que el actor y el personaje son muy atrayentes, están bien constituidos, que serían un buen líder para la historia que podrían narrar sobre el misticismo de la fuerza, pero debido a la muerte del actor no sé cómo podrían seguir con esta historia, porque sí me gustaría verla, especialmente cuando el cierre de él para la temporada es él con una estatua, que creo que si han visto Clone Wars saben a qué relación padre, hijo, hija se refiere. Te permite de alguna forma saber que este es un viaje mucho más místico, mucho más, y con eso creo que son los factores más importantes de la historia, así que lo haré en la conclusión. Para mí el show, como dije,
tenía un objetivo muy claro, pero no dejó de satisfacer a todos los fans en su forma de narrar este objetivo claro. Hacer el puente necesario para lo que Dave Filoni va a seguir narrando, creo que ya la conclusión de su historia. Yo al menos cuando empecé a ver Clone Wars no me esperaba fuera tan bien lograda, porque todo se conecta y todo se va a seguir conectando, y si han escuchado las noticias, si es que no me equivoco, todas sus historias van a decantar en una película que va a ser el final de esta historia que ha creado, de esta gran línea de historia que ha creado, y donde es obvio que Thrawn va a ser el personaje, el principal villano. Simplemente en general estoy muy satisfecha con este producto. Quizás no es la historia tan centrada en Ahsoka como hubiera preferido, pero sí es una historia muy bien lograda, que cumple con todos los requisitos de una buena historia, como con todos los requisitos para la historia grande que está contando Dave Filoni. Así que eso sería mi idea general, y la disfruté mucho, ya que hablar del único momento que de alguna forma conectó directamente con la trilogía original, la aparición de C-3PO, la resolución de Hera, todo fue muy bonito, todo fue muy un momento de dulzura dentro de lo que se venía a ser este cierre de la temporada, que fue en el episodio 6 si no me equivoco. Así que sí, eso sería lo más importante para mí, pero si han visto todo el show, si han visto esos episodios, que me faltaba hacer reseñas, lo siento. Me comentan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, la introducción de los nuevos personajes, la conclusión de esta temporada y lo que se avecina en el futuro, y qué historias de todas las que te deja abierto esta temporada les gustaría ver desarrollarse. Y si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, su video ahora cada vez que pueda. Cuídense, chao.